Hola, me presento, me llamo Natalia y soy estudiante de la carrera de psicología. Les voy a platicar un poco sobre un tema bastante delicado, el cual es el papel que juega la culpa y el resentimiento ante un duelo. Cuando perdemos a un ser querido, es completamente natural y sano que se lleve a cabo un proceso de duelo, el cual es la manera de ir digiriendo dicha pérdida para ir paulatinamente logrando aceptar y adaptarnos a una nueva forma de vida, que es aprender a vivir sin esa persona. El proceso de duelo consta de varias etapas y dicho duelo puede ser normal o patológico, menos o más doloroso y de mayor o menor duración. Esto dependerá de las circunstancias relacionadas con la pérdida en sí y con ciertos aspectos personales, entre los cuales se encuentran las probables culpas y resentimientos que se generan después de la pérdida. En ocasiones, el duelo y la culpa van de la mano y esto complica que uno pueda sobreponerse a la pérdida. El sentimiento de culpa en el duelo tras la muerte de un ser querido es una emoción habitual en la experiencia del doliente. Cuando esta emoción se instala y se bloquea, se convierte en el centro del proceso de duelo, complicando su elaboración y convirtiéndose en una de las emociones más difíciles de abordar en la terapia. En el duelo, la culpa se relaciona con algo que ha ocurrido y que el doliente considera irreversible. Este sentimiento viene acompañado de angustia, irritabilidad y tristeza. La autoimagen de la persona en duelo se resiente y el pensamiento está ocupado principalmente por los hechos concretos por los que se culpabiliza el doliente. En ocasiones, la culpa que aparece en el duelo se sustenta en ideas irracionales, como por ejemplo, a él no le gustaría que sufrieras, o si no lo superas, no dejas descansar al fallecido. Esta clase de afirmaciones favorecen que el doliente se sienta culpable por no superar rápido su dolor, o por llorar, o por sentirse triste. Pero te preguntarás, ¿por qué aparecen sentimientos de culpa ante una muerte cuando no se ha sido responsable de ella? Bueno, pues cuando perdemos a alguien que queremos, emocionalmente solemos quedarnos en un estado de gran vulnerabilidad. Poco a poco se va aprendiendo a tolerar y compensar dicha vulnerabilidad, pero la tendencia primaria es buscar la protección. Y aunque parezca contradictorio, esa protección emocional inmediata, en muchas ocasiones nos la proporciona la culpa. ¿Y cómo nos protege la culpa ante una pérdida? Son varias las funciones que recaen en la culpa tras la pérdida de un ser querido. En primer lugar, sentirse culpable, pensar una y otra vez en lo que ocurrió, en lo que se hizo y se dejó de hacer, es una manera inconsciente de seguir unido a la persona fallecida, de no olvidarla y de traerla al presente, y sobre todo de no enterarse de lo mucho que duele estar sin esa persona. Se podría decir que es una forma de distraer a la mente para poder mantenerse en desconexión con la profunda tristeza que implica lo que está sucediendo en realidad. Y no es que no se sufra sintiéndose culpable, pero el propio componente de ira, de rebeldía, de inconformismo, la hacen más soportable que la tristeza, la cual te empuja hacia la reflexión, a encontrarte contigo mismo, a la asimilación de los propios límites. Es por eso que la tristeza puede hacernos sentir aún más vulnerables y hasta para tolerar estar triste hay que estar preparado. Otra forma de alivio momentáneo que puede proporcionarnos la culpa es la falsa percepción de que tenemos control sobre la muerte. Me explico mejor. Pensar que hubo un culpable lleva implícito el hecho de que si se hubieran hecho las cosas de otro modo, la muerte se podría haber evitado, igual que se podrán evitar las muertes de quienes queremos, si ponemos empeño en ello. Esta falacia sobre el control impide de forma inicial tomar conciencia plena de la vulnerabilidad y finitud que conlleva la condición humana. En tercer lugar, la culpa nos alivia con la propia función adaptativa de reajuste, que como toda emoción o sentimiento conlleva.
La culpa viene, por tanto, para ayudar a realizar ese reajuste de valores que han quedado vulnerados, a través de la propia expiación que conlleva el dolor de sentirse culpable por la muerte. La culpa, como cualquier mecanismo de defensa, nos pone en disposición de poder soportar lo ocurrido, pero poco a poco, en ocasiones con recursos propios y en otras con ayuda de expertos en duelo, ha de ir haciendo crisis, dejándonos avanzar hacia la verdadera conexión con el yo, a través de la reflexiva tristeza. A medida que se desarrolla el proceso de aceptación y asimilación de la pérdida, se van disipando la sensación de culpa o los autorreproches que el doliente se hace por disfrutar o por volver a hacer cosas que se habían dejado de lado tras el fallecimiento del ser querido, incluido el sentimiento de culpa por seguir viviendo. Esto ocurre cuando se va asimilando la aceptación de la realidad de la muerte. En las terapias es frecuente observar esa sensación de culpa, por ejemplo, en los padres que sobreviven a sus hijos, como si estos no tuvieran derecho a vivir. Durante la elaboración de su duelo y conforme aceptan lo que ha ocurrido, vuelven a darse permisos y se dan cuenta que el dolor no es el único camino para echar de menos a quien han perdido. La culpa no siempre es expresada de forma clara por el doliente. Hay culpas que invaden la experiencia y no hay otro camino que afrontarlas. En otros casos, el doliente esconde la culpa por miedo a afrontar el riesgo de que realmente tenga una responsabilidad en lo sucedido. En cualquier caso, frente a esta emoción tan compleja y tan dolorosa, resulta fundamental respetar el ritmo del doliente, sin acelerar el proceso ni su afrontamiento, y sobre todo, es importante permitirle expresar lo que piensa en un primer momento, aunque sea ilógico. Más adelante podremos entablar ese diálogo dándole sentido y coherencia, pero primero ofreceremos al doliente un espacio para que pueda expresar su dolor y su pesar. Con esto me despido, muchas gracias por llegar hasta aquí. Si les resultó interesante y quieren conocer más sobre el tema, los invito a que vean más contenido del canal. Todo lo abordado aquí se encuentra relacionado con el tema de la tanatología.